se mide la accesibilidad, ¿no? O sea, ¿qué parámetros debes o puedes tomar en cuenta para decir que una cosa es accesible y a quién es accesible, ¿no? Y otra cosa que también es bastante útil, que se llama zonificaciones y regionalizaciones, ¿no? O sea, porque justo las zonificaciones, pues muchas veces dependen de que tú accedas a cosas o de que ciertos lugares conserven características parecidas, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer eso y para eso que estoy haciendo estos ejercicios chiquitos. Y gran parte de eso son las áreas de servicio. Entonces, ¿ustedes ayer buscaron o algo así que eran las áreas de servicio? ¿O todavía no? Porque dijimos que eran, pero por eso busco. Joaquín, tú se supone que deberías saber eso. Ay, sí. Sí, pues son como las isócronas, ¿no? Por ejemplo, de un hospital o de una pizzería, cuánto tiempo tarda en llegar o en cubrir cierta zona, ¿no? Entonces, en base a esto se hace como un polígono que te dice los tiempos en los que tardas en llegar a un punto, ¿no? Y más que isócronas, son sí, perfecto. Sí. Pero más que isócronas, ustedes pueden asignar el costo que quieran para hacer como este designio de distancias, ¿no? O sea, es como un buffer, pero en vez de que sea un buffer sobre distancias euclidianas, que es como se hace normalmente el buffer, es un buffer de distancias sobre la red, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a identificar todos los puntos de los vértices que se encuentran a cierto parámetro, ya sea distancia, tiempo, lo que sea, pendiente incluso podrían hacerlo, del punto que están evaluando, así como dijo Joaquín. Entonces, ahora, hoy, ¿quién va a ser mi bonito asistente o bonita asistente? Yo creo que a ver, un ángel, pero no ángel de Jesús, el otro ángel. Sí, porque hay otro ángel, ¿no? Ese, José Ángel. No, José Ángel. Yo, José Miguel Ángel Ángel. creo que todavía no. Sí, tú. Tú Es vas que a estoy ser hoy teniendo mi bonito problemas con mi asistente. internet, Karime. No sé si me das chance unos 3 minutos. No, no te preocupes, porque si no, hoy te veremos premura. Entonces, ¿Puedo ¿tú hacer yo la tienes siguiente todo? parte? Va. Entonces, la primera parte, Ángel de Jesús, y la segunda parte, el otro ángel, José Ángel. Hoy va a ser el Día de los Ángeles. La primera parte, copies el query. Necesitamos que copies, primero que compartas tu pantalla, que abras el de Viver, que tengas QGIS abierto y que copies las consultas para el agente viajero, que es hasta donde nos quedamos ayer. No, exacto, pero lo vamos a hacer ahorita. ¿Sí, Abel? Hola, buenos días, Crime. Una duda, ¿lo del de 9 ya no lo vamos a hacer o lo vamos a hacer todavía? ¿Qué del de 9? Es que ayer, por lo que entendí, teníamos que hacer la ruta del de 9 en base al de 9 y también en base a los teatros de nuestra zona. Sí, pero la idea ahorita es terminar como de ver cómo se hace el agente viajero y ya con lo del agente viajero, como con este ejemplo, entonces ya hacemos esto, con el de NUE, los teatros, los restaurantes, ¿no? Ok, vale. Gracias. Va. Entonces, sí, ¿no? ¿Todos llegaron hasta acá ayer o alguien se atrasó? Quien se haya atrasado, aproveche ahora para nivelarse. Que básicamente lo único que necesitan, pues, es tener la red de la zona de estudio y los puntos que se van a evaluar con su el ID del closest node. Yo,
Me quedé, bueno, no sé si recuerdes que no podía hacer ay, ¿qué es lo que no podía hacer? Topología. La topología, exactamente, gracias. Y al final fue la versión, porque lo hice en las remotas y es como una versión menor que la que tengo anterior, y ya corrió bien. Solamente que me quedé en donde se corría la capa de Denue, cuando se hacía el closest node. Al closest node. Y después, después de ese, ay, ya no me acuerdo. ¿Se hacía lo mismo para teatros? Sí, aquí está. Ok. Y ahí eso era lo último, ¿no? Y se creaba una ruta. Exacto. Esto. Ya. Ok. Entonces, bueno, no voy tan atrasada. Pensé que me faltaba más. No, vas bien entonces. Ok, gracias. De nada. Araceli. A mí me salió un error como el de Araceli y lo que hice fue darle en índices, eliminar el índice y volverlo a crear. Y ya me reconoció otra vez el PG Routing, porque si no me decía que no existía. ¿En serio fue con el índice? Ajá. ¿Qué? ¿Qué extraño? Pero ¿volviste a subir la capa, digamos, y a ponerle índice? El que diga la extensión. Eliminar la extensión de PG Routing y luego volverla a hacer. Porque el error que te mandaba era de que no encontraba la extensión, ¿no? O que no encontraba la función. Sí. Que eso me recuerda, ahorita les voy a pasar una consulta para que les enliste todas las funciones de PG Routing que tiene su versión. Entonces, así, si les da ese error, entonces ya podemos ver si ese es el problema. Pero bueno, entonces nadie más tiene ya problemas con sus versiones, ya todos tienen su topología, ¿no? Bueno, y a mí lo que me pasó fue que escogí una delegación que no tiene teatros, entonces sí tendría que volverlo a hacer para una que sí tenga teatros, ¿no? Sería bastante lindo de tu parte de hacer eso. Sí, sí. Vale. Sería un detallazo que fuera una con todos. Gracias. Pero sí tienes que elegir otra. Bueno, ¿alguien más? Yo tengo una duda, Cari. Dime, Joaquín. La clase pasada mencionábamos que, o sea, de los datos que faltaban para el... Mira, se los voy a escribir. OSM, tu, PG, routing. No, ese. Y también es OSM, tu, OGR. O sea, pero es volver a descargar desde el OpenStreetMaps o es que lo que les explicaba es que hay varias formas de descargar los datos, ¿no? Que es desde la plataforma que tiene, que se llama openstreetmaps.org. Luego hay otra que se llama GeoFabric. Y hay otra que no me acuerdo cómo se llama, que siempre se me olvida. Pero esta OSM, tu PG Routing, lo descarga de una API que se llama Overpass. Pero como está hecho para trabajarlo con PG Routing, ya tiene todo el formato. O sea, esa API ya está hecha para trabajar con algoritmos de roteo. Entonces, por eso es que... O sea, pero porque los datos cuando los descargas directo de OSM no traen esa información, ¿verdad? No la traen porque no están curados, digámoslo así. Entonces, Overpass lo que hace es curar los datos para que funcione con PG Routing. Y otra duda, comentabas que había que revisar cómo renderizar las líneas de la ruta, pero eso... ¿Renderizar? O sea, bueno, generarlas, ¿no? Pero eso todavía es haciendo la tabla, ¿no? No, eso lo vamos a hacer ahorita. Y no es renderizar las líneas de la ruta, es generar las rutas para el agente viajero. O sea, conectar todos los nodos que salen del agente viajero. Pero como verán, ya está ahorita, ya lo hice ayer en la noche. Pero no, yo sí necesito que ustedes encuentren una mejor forma de hacerlo. O sea, yo les puse una forma tardada y difícil, ¿no? Entonces, hay otra forma que es mucho más fácil.
Entonces, de hecho, si quieren, les podría mandar el query para que ustedes más bien solo lo analicen y me digan cómo visualizar los datos de la consulta que les voy a mandar. Pero sí era más bien, ahorita lo vamos a ver bien, ¿sale? Ok, va que va. Gracias. Va. ¿Alguien más? Hable ahora o callo para siempre, porque hoy nos vamos 10:30. Sí. Va, entonces, comparte de Viver, Ángel. Bien, lo primero que necesitamos es, en QGIS, porfa, pon los puntos de los teatros y tu red. Pero la red con la que vas a trabajar, no la red no la red completa. Entonces, Ángel eligió también Iztapalapa, ¿no? Entonces ahí en realidad tienes solamente 3 teatros, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor forma de recorrerlos? Aquí no va a ser tan interesante el resultado, pero lo que sí necesitas es saber cuáles son los identificadores de esos nodos. Entonces, haz la lista, que básicamente yo creo que hasta Baruch te la podría pasar de lo que copió ayer. Ah, no, yo estoy muy tonta porque recalculaste la topología con tus datos, entonces no te va a salir el mismo ID. No. Sí, siempre va a salir diferente y cada vez que lo recalcules va a volver a salir diferente. Entonces copia esos y muy bien, y ahora corre el query. Si se fijan, algo que es muy, muy, muy importante que ustedes vean es todas las funciones de PG Routing funcionan o tienen la misma lógica, ¿no? Entonces, la primer lógica es, creo que Baruch está intentando hablar. No sé si vas a decir eso. Lo que pasa es que yo la quise correr y no me salió, pero porque yo le quité el prefijo de Argion. Ah, ok, sí. Pero porque tus datos no lo tenían, ¿no? ¿O sí lo tenían? No, pues yo no lo tenían, pero a ver, me dice que no existía. Lo voy a intentar correr con el idea, a ver si se jala. Qué raro. Bueno, ahorita lo revisamos. Ok, entonces, aquí más bien centrémonos en la sintaxis. ¿Sí, Diana? Ese valor de node que tienen es el del ID. Sí, sería el equivalente al closest node. Es el closest, ajá. Ah, ok. Perfecto. Sí. Gracias. Ok, entonces, si puedes copiar eso que dice PGR-TSP, Ángel, y pegarlo en Google y buscar la documentación. Porque de ahora en adelante, o más bien no de ahora en adelante, sino que eventualmente yo les voy a decir, hagan tal cosa con esta función. Y ustedes lo que tienen que hacer es saber cómo rellenar esa función. Pero indirectamente ustedes ya lo saben, porque todas las funciones de PG Routing funcionan con la misma sintaxis básica. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, siempre la primera parte es qué datos. Ábrela, Ángel, por favor. Sí. Siempre la primera parte de las consultas y baja a la... Ahí está. Se fijan que aquí te dice Matrix SQL, ¿no? Eso, cuando a ustedes les pone eso, o sea, cualquier cosa, por ejemplo, consulta nada más, o red SQL, o matriz SQL, o lo que sea, quiere decir que va a ser una consulta que llame al dato que te está pidiendo ahí. En este caso, se fijan abajo, es la consulta para generar la matriz de distancias. Y por eso es que está entre comillas, ¿no? O sea, y dentro de PGR Dijkstra, lo mismo, también para correr esa. Ahora copia esa de Dijkstra Cost Matrix y ahora busca esa. Cari, entonces, otra duda. Sí, por ejemplo, digamos, bueno, ahí tenía poquitos nodos, pero supongamos que los míos se repiten. ¿Solo los pongo una vez? Sí, solo ponlos una vez. Porque no se deberían repetir. ¿Sí? Bueno, porque tengo museos muy cerca del mismo nodo, supongo. Ah, sí, porque lo que les contaba ayer es que cuando dos cosas quedan muy cercanas a un nodo,
Es como la ruta pasa por ahí, entonces tómalo como uno. Ok. Sí. Profesora, entonces, ¿se van a poner todos los teatros o solo los que me gusten, 2, 3, 4? No, a ver, un momento. Así, O ahí ahorita me perdí un llegamos a esa poquito. parte. No, ahorita llegamos a esa parte. Sí. Ahorita, déjenme les explico esto y seguimos con esa parte. ¿Se fijan? O sea, ¿qué nos pedía en el PGR-TSP? Te pedía el SQL de la matriz de costos, ¿no? Y ahora, cuando tú te vas, ¿a qué te pide la matriz de costos para poder calcular la matriz de costos? Te dice que solamente necesitas arriba el SQL de los arcos, ¿no? Y básicamente, tal cual eso es lo que tienes aquí, ¿no? O sea, es el select ID para llamar la tabla de arcos. O sea, perdón, el select de las cosas que vas a necesitar para llamar la tabla de arcos y para trabajar con las columnas de esa tabla de arcos o de la red. Aquí, por ejemplo, si de pronto les pidiera como input, digamos, o sea, porque eso no existe, pero digamos que fuera así, que esta matriz de distancias les pidiera dentro otra matriz de, no sé, adyacencias. Entonces, lo mismo, si existiera una función para hacer una matriz de adyacencias, entonces sería exactamente la misma lógica. Les pediría un query para llamar los atributos con los que va a trabajar y después van a poner los atributos con los que va a trabajar. En este caso es este query, después son los star bits, que son los source, o sea, de dónde vamos a ir, si es dirigida o no, y les va a devolver, ¿no? La matriz de distancias. Ahora, todo esto es lo que va a consumir el agente viajero. Y cuando hagan la tarea se van a dar cuenta por qué necesitamos una matriz de distancia. Entonces, ahora regrésate al TSP. Ahí tú ya tienes como input bájala tantito para que se vea la casilla. No, bueno, súbele. Ay, perdón. Estaba pensando en el scroll. Que se vea la casillita de arriba. Ahí. Entonces, aquí tú tienes el query que te va a pedir la matriz de distancias. Después te va a pedir el atributo de ese query, o sea, de lo que al principio llamamos, va a usar los source, los targets, y hay muchas cosas que no nos van a importar, ¿no? O sea, que no son atributos que necesitemos poner. Exactamente, porque ahorita nosotros por el tipo de red que estamos usando, que es chafita, no tenemos el costo en reversa. Pero básicamente teniendo el ID, el source, el target y el costo, con eso ya la armamos. Pero después vamos a necesitar el arreglo de IDs que queremos ordenar, ¿no? Que es la siguiente parte. Y bueno, ella al final te dice si lo quieres hacer como paralelo, o sea, como optimizarlo, tú le dices que no lo quieres, y esta es la tabla que te va a devolver. La primera parte dice sec, ¿no? O sea, es el orden en el que se van a ir visitando los nodos. Node, que es como lo dijo Diana, es el ID de los nodos. Si se fijan, así van a ser exactamente los mismos IDs del array que le metieron de los IDs que quieren ordenar, solamente que ordenados. Después el costo de cada uno y el costo agregado. O sea, se fijan, es la misma lógica siempre. No es nada del otro mundo. Entonces, ahora regrésate al de Beaver. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque imagínense que en el examen les digo, bueno, esta funciona. Así, ¿creen que podrían con la documentación hacerlos? ¿Sí, Emilio? Ah, sí, solamente voy a abrir el micrófono para decir no. No puedo. Quería saber el cuarto select bueno, como viene en la documentación, ¿ese qué le estamos diciendo? Nada más estamos, digamos, ordenando la tabla, la matriz. Solamente estás jalando mira, abajo. Ese select, el que está... En donde está ahorita el cursor, ¿no? Ajá. Básicamente lo que le estás diciendo es que vas a utilizar ese arreglo y le vas a llamar node array. Pero digamos que eso dentro de la función ya sabe cómo tratarlo. O sea, ya sabe que ese es el arreglo de nodos que va a ordenar. Tú no lo ves porque ven que está como entre signos de pesos.
Nunca en la vida nos habíamos enfrentado a un signo de pesos. Eso quiere decir que es una función dentro de la función. Y esta función dentro de la función ya tiene atributos que conoce. Entonces, justo este que conoce es node array. Entonces, ya sabe que esos son los nodos que va a arreglar. Y le pone el select por lo mismo de siempre, ¿no? O sea, siempre le tienes que poner un select para que se ejecute cierta cosa. ¿Sí? Ok. Va, entonces ahora córrelo, por favor, Ángel. Ok, perdón. Y ya vimos, ¿no? O sea, en realidad no hay mucha ciencia ahí. Básicamente es el mismo orden en el que lo pusiste. ¿No faltan los costos? Fea, ¿no? Que es, ahora cómo trazo las líneas de estas, ¿no? O sea, cómo hago una ruta que efectivamente una todas las líneas, ¿no? ¿A ustedes se les ocurre cómo? O sea, algo súper intuitivo, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿No habíamos hecho eso cuando unimos los puntos de un lago? ¿No habíamos hecho eso cuando unimos los puntos del lago? ¿Solo soy yo la que no lo escuchó para nada o son todos? Creo que se refiere a los puntos del lago de la práctica 2. Ah, ya. Puede ser una forma. Pero no falta ahí los costos. Aquí el problema... ¿Mande? Sí los debería traer, Emilio, pero te fijas arriba no se los estamos pidiendo. Solamente queremos que nos dé el sec, el node y el de geom. Ok. Entonces, si ahí le agregamos cost o aggregate cost, eso también ya nos va a traer las otras dos columnas. Entonces, espérame, Dani, nada más antes de que se me vaya la onda. Lo que decía Baruch tiene sentido, pero a la vez no. Y la clave está en que en ese momento, cuando nosotros quisimos unir todos los puntitos en orden, estábamos tratando. O sea, ¿cuál era las líneas que se generaban? Eran líneas arbitrarias que eran distancias euclidianas de punto a punto. Aquí eso no te sirve, porque tú... ¿Soy yo o se está cortando Karime? Punto. Tienes que encontrar la... ¿Qué? Karime se la Sí, se está acordando. No se escuchó nada. Se la entiende muy bien. Ay, qué horrible. Entonces, esperen, déjenme, voy a la oficina de mi hermano, porque aquí no está padre. Denme 2 minutos. ¿Aquí ya me escuchan mejor? Parece que sí. Perfecto. Sí. Bueno, no prenderé la cámara porque estoy en un pasillo. Ok, entonces, lo que les decía es que, ¿cuál es la diferencia entre lo que decía Baruch ahorita del ejemplo que ya hicimos de unir los puntos con lo que necesitamos ahora? ¿Eso sí lo escucharon? No, muy bien. Sí, eso lo escuchamos. Bueno. Ok, bueno, la diferencia es básicamente que cuando unimos los puntos para hacer el lago, eran distancias euclidianas. Y ahorita, ¿qué necesitamos? O sea, las líneas que vamos a generar, ¿qué deben de ser? Debe ser la red, ¿no? Exacto. Entonces, la pregunta es, si tú ya tienes el orden de los nodos, entonces, ¿ahora qué resta? Hacer una ruta entre nodo y nodo, ¿no? Entonces, vete al repositorio y pega lo que falta. Mira.
Exacto. Ahora, Emilio, así que yo creo que a lo mejor tú sí sabrás qué está haciendo cada uno de esos queries. Uno. Está calculando cada ruta por separado, ¿no? Y luego, Por pares de nodos, ¿no? Ajá. Y luego lo guarda todo en una tabla. Exactamente. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia, Ángel, con estos, o sea, de esto, con estos datos y con los que tú tienes, que van a ser pues, parecido a lo que va a tener Baruch? Exacto, entonces modifícalo y córrelo. Entonces yo que por ejemplo tengo más, tendría que meter más bueno, para completar mis relaciones, ¿no? Entre los nodos. Exactamente. Por eso les decía que esta no es una forma óptima de calcularlo. Ahora sí, Dani, ¿qué pasó? Yo tengo dos preguntas. A mí me salió un error, que ya lo estoy googleando, pero me sigue saltando, porque me dice que mi PGR ST no es compatible o algo así en la simulación. Ajá, justo me salió ese error que no es no sé qué compatible. Entonces ya lo estoy googleando y pues sigo sin entender el por qué no. Ok, ahorita lo vemos. Y otra pregunta. Por ejemplo, en la RAI, entonces son todos los museos que tenemos. Es que sigo sin entender el código. Ah, ya. No. En la práctica les comentaba que necesitas hacer rutas que tengan el orden óptimo para recorrer, pero tienen que tener 4 condiciones. Entonces, la primera condición es que tengan 2 teatros, bueno, más bien, son 3 condiciones, que tengan 2 teatros, un restaurante y que lleguen a una estación del metro. Entonces, ahorita es un ejemplo para que ustedes vean cómo se hace. O sea, para que vean de dónde sacan el valor del closest node, para que vean cómo van a enlistar los nodos, o sea, los identificadores de los nodos, pero para la práctica van a tener que hacer esto que les digo. ¿Sí? ¿A qué te refieres con que lleguen a una estación del metro? ¿Y como finalizar en una estación del metro? ¿O exacto. Que el punto de inicio sea una estación de metro y por la naturaleza del Travel and Sales Program. Regresen a la misma. Ajá. Exacto. Pero que en el Inter recorran, o sea, tú llegas a tu estación del metro, recorres 2 teatros, un café y un restaurante, y luego regresas al metro. Entonces, ¿y tienes que iniciar y finalizar en la misma estación del metro o se pueden escoger 2 distintos? Sí, porque el agente viajero hace justamente es circular, o sea, va a regresar al nodo de inicio. Ah, ok. Entonces, ¿eso contestó tu pregunta, Dani? Sí, lo de los metros me causa duda, pero sí. Pero mi error, no sé qué sea. Bueno, ese ahorita lo vemos. ¿Sí, Abel? Entonces, ahorita nada más para, digamos, de manera didáctica o fines didácticos, podemos agarrar los teatros que nosotros queramos así, sin importar orden específico. Sí, por ejemplo, yo ayer metí, 5 teatros que no estaban tan cerca y estuvo horrible porque la ruta me salió así como con 200 arcos. O sea, entonces imagínense, ¿no? O sea, conectar todo eso. Entonces sí, o sea, esto es para que vayan como perdiéndole el miedo a hacer las consultas y a meterles mano a las consultas. Les voy a poner ahorita, con respecto a lo de tu pregunta, Dani, les puse ahorita en el chat de acá. Es que yo agarré, o sea, yo estoy haciendo de Cuauhtémoc, son 65 teatros, entonces agarré como esquinas. No, sí. Sí, entonces está bien si haces con 15 o con los que quieras, ¿no? En el chat les acabo de poner la consulta que es para ver cuáles son las extensiones que tienen habilitadas dependiendo de su versión de PG Routing, para que también con esta consulta
pueden ver si en realidad es la versión o si otra cosa está fallando. Entonces, a lo mejor esa te puede servir, Dani, para ver qué onda. Bien, entonces, sí, tú, córrelo. Karime, Ah, perdón, Emilio, no había visto, ¿sí? Dime. el orden de o sea, el orden de los nodos, o sea, de los teatros, digamos, de cuál va a ser el primero, cuál el segundo, y eso aquí es arbitrario, ¿verdad? Sí, porque justo lo que te da el algoritmo del agente viajero es el orden. Ok, o sea, nos está diciendo cuál es la ruta más corta o sea, con cuál hay que empezar para tener la ruta más corta. Exacto, sí. O sea, es como si tú de pronto fueras como a una agencia de turismo, ¿no? Y le dices, quiero ir a Estambul. Y quiero recorrer Capadocia, quiero ir a Petra, quiero ir a varios lugares. Pero tengo poco dinero, ¿no? Entonces lo quiero recorrer en el menor tiempo y terminar en el lugar que inicié para optimizar el tiempo y lo que voy a gastar en transporte. Entonces, okay, ¿cuál es el orden en el que yo debo de recorrer estas ciudades que quiero visitar? Okay. Si aquí lo traslado, ese fue como el problema inicial, ¿saben? O sea, no que alguien se quisiera ir de forma económica a Estambul, pero sí que, a ver, espérenme, voy a callar a alguien. Ya, listo. Entonces, o sea, sí es como recorrer diferentes puntos de la mejor forma para optimizar el tiempo de traslado o la distancia o el combustible, etcétera, ¿no? Porque era como una historia de alguien que quería vender cosas en diferentes ciudades y cómo recorrerlas mejor para vender más, una cosa así, como si fuera DHL. Okay. ¿Eso sí ya les queda claro a todos? ¿Y el inicio también es arbitrario? O sea, ¿nosotros lo decidimos o nos lo va a decir la función? El inicio si lo decides, te fijas arriba, pues ir al del agente viajero, subir al del agente viajero. Ahí te fijas, te pide Start ID. Ajá. Ahí sí le tienes que decir de dónde vas a salir. Ok. Sí, porque ya luego lo ordena por el costo y luego ya le da la ID a partir de eso, ¿no? Exacto. Ok. Va. Entonces, ahora baja porque tienes un error, porque tienes que correrlo por separado. No, más bien, primero corre todo desde el width hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta el 4, más abajo. Ajá, ahí. Es que creo que tienes... Ah, no, ya vi. Ahí tienes una coma de más pequeño. Sí, esa quítala. Y quítale el union de abajo, porque ¿con qué lo vas a unir? Disculpa, Cari. Sí. ¿Existe alguna datos como de la red de banquetas si quieres hacer el modelo o sea, para peatones? Sí, sí hay infraestructura, pero eso está bien difícil. De hecho, yo por ahí, o sea, si lo quieren, se los puedo pasar, porque unas alumnas estuvieron ayudándome a cartografiar infraestructura de las banquetas. O sea, por ejemplo, si habían jardineras, si había rampas para peatones, para minusválidos y así. Pero eso está raro porque es como que INEGI lo cartografía como puntos. Y entonces ya tú lo tienes que trasladar a la red y asignarle a la red el punto que debe de ir. O sea, y además considerar puentes peatonales, ¿no? Las cebras de cruce y todo eso. Todo eso. No lo tenemos completo, pero sí existe. Ya. Ok, ahora la
lo viste, entonces crea la tabla. O sea, ya corrió, sí funcionó, ahora crea la tabla. Ah, cierra ahí el paréntesis. Uh-huh. Ahora vete a QGIS. Uh-huh. Entonces, como vieron, esa es la mejor forma de ir y regresar visitando todos los, o sea, si fuéramos en auto, visitando los 3 teatros. Ay, ponle ese rojo eléctrico. Ay, sí. No, no es cierto. Sí, sí. Y entonces aquí se responde la pregunta que tenía Baruch, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos hecho esto con lo que hicimos de los ríos, digo, del lago, se hubiera hecho un triángulo, pero no hubiera tomado en cuenta la red de calles. Exacto. Pero no hubiera tomado la red de calles, o sea, hubiera sido arbitrario y euclidiano. Ok, entonces, ¿de esto tienen alguna duda? ¿A alguien? Ahora sí, ¿qué les falló? Si tuviera que hacer este agente viajero para 1000 puntos, ¿tendría que hacer 2000 emisiones? No. Espera. Puedes hacerlo de otra forma. Y básicamente, yo por eso les decía que esta es la forma como poco ortodoxa, o sea, como casi artesanal. Y hay formas que puedes hacerlo como todos juntos. Esa es la tarea. O sea, cómo puedes hacer de una forma más rápida por arreglos de puntos. O puedes iterar en Python, pero eso no lo hemos visto. Sí, suena difícil. Suena difícil. No, está bastante fácil. Déjenme, les voy a poner un ejemplo. Ayer lo estaba haciendo pero el problema es que ya no llegué a hacer el explode de un Geometry Collection. Entonces, si quieren, les paso la consulta que estaba trabajando ayer y ya de tarea más bien ustedes, en vez de que se les ocurra hacerla a ustedes, ahí se corta, ¿no? Se los voy a mandar mejor por correo, ¿va? Entonces, ya mejor ustedes de tarea la interpretan, o sea, ya no la hacen y ven cómo jalar las geometrías de esta consulta que les voy a mandar. A ver, espérenme, se los estoy mandando. Silvia, ¿te lo puedo mandar a ti? ¿Tú se lo mandas a los demás? Sí. A Silvia, es que es la que tengo aquí a la mano. Listo. Pero básicamente, ahora sí, Dani, ¿qué pasó? Iba Colbert primero. ¿El qué? Que estaba Colbert primero. Ah, ok. ¿Colbert? Ah, es que me sale un error que dice que no existe la relación PAD 1-2. No. A ver. No, me equivoqué. A ver.
¿Ahí se ve? No mucho. Le voy a subir el tamaño. A ver. Ahí te falta un paréntesis, Colbert. Ahí justo hasta lo último. ¿Aquí? Ajá, ahí está el paréntesis que te falta. ¿Ahora qué te dice? Existe un error de sintaxis cerca del paréntesis. A ver, vete a donde esté el with. Ajá, porque ve, ese cierra el with. Este cierra aquí, ajá. Exacto. Ahora vete al que está antes, a la ruta que estás haciendo, la última ruta que estás haciendo. Ahora es a donde abre y donde cierra. Ah, te falta ahí otro. ¿Viste? Ahí cierra ahí y estás dejando afuera el otro. Esta parte, ¿verdad? Ajá. Entonces sospecho que ya con eso. ¿O no? Este se cierra aquí, este se cierra aquí. Y este, no, ese está extra este, ¿no? Entonces, a ver, quita ese. Así. Luego ese cierra ahí. Algo debes de estar escribiendo mal. Es que no veo bien, Colbert. Perdón. Ah, ok, vamos. A ver. TSP. Tres, 4. ¿Y en el Y último no le falta una coma? ¿En dónde? Antes del select from path 1. Abajo en la antiguo. En el path 3-4, al último no le falta una coma. ¿Aquí? Ajá. Ajá. Si quieres, mejor mándamela por correo y ahorita la veo para ver qué es lo que te falta. Vale, gracias. Bueno, entonces, ¿todos entendieron como concepto de el agente viajero? Memito, ¿cuál es tu duda? Sí, es que me atrasé un poquito o mucho otra vez, pero, o sea, ya lo tengo y todo. Pero no sé si podrías repetir la parte que estabas viendo con Ángel de lo que checaron como en la página de internet, porque eso no lo entendí muy bien. Ah, ok. Por fin. Veamos. Déjenme les comparto yo entonces. Bueno, nada más déjenme encuentro la documentación aquí. Lo que estábamos viendo es, de hecho ya lo hemos visto con varias de las consultas, cómo se hacen, y es que todos estos tipos de funciones tienen documentación. Entonces, aquí la clave para poder hacer cosas que no han hecho en clase es entender la documentación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que voy a entender la documentación? Pues ya, ¿no? O sea, pones, por ejemplo, cualquiera de los... Aquí te dice, cuando tú te vas a la página de pgrouting.org, te dice todas las funciones que hay disponibles, ¿no? O sea, como los features importantes. Y aquí, pues, están las versiones. Entonces, te vas a documentación y aquí van a estar, por ejemplo, todos los tools. Y en esta parte están, por ejemplo, estas son las herramientitas con las que puedes bajar la red. O sea, toda la ayuda que necesitas para poder correr otras funciones que no son las que ya vimos están en esta página. Entonces, lo que generalmente se hace es que buscas la función, ¿no? Es PSP, ¿no?
No me acuerdo, es que no lo tengo aquí. Espérenme. Entonces, por ejemplo, si yo en mi vida hubiera hecho un TSP y quisiera saber cómo se hace, pues tal cual, ¿no? Lo buscas así y te va a mandar a esta misma página y a la última versión de PG Routing. Y entonces ahí entras y la primera parte que te va a decir son como los atributos básicos con los que va a trabajar esta función y qué es lo que te va a regresar. Entonces, por ejemplo, este return es esta tabla que estamos viendo acá. El sec, el node, el cost y el aggregate cost. Después, te da siempre un ejemplo para que tú nada más sustituyas y rellenes, ¿no? Como estos queries como genéricos que yo les hacía al principio para que solamente rellenaran, aquí es exactamente lo mismo. Entonces, se fijan que aquí te está diciendo que necesitas llamar el ID, el source, el target, el cost. Aquí reverse cost nosotros no lo tenemos, lo puedes omitir. Y de qué tabla lo tienes que llamar. Y luego aquí abajo te muestra cómo vas a llamar los vértices, ¿no? Por ejemplo, el arreglo de vértices con el que vas a trabajar. Y básicamente es eso, Memo. O sea, esto lo puedes hacer para cualquier función. O sea, por ejemplo, está esta función que te pide el TSP para funcionar, bueno, para jalar. Entonces es lo mismo. Buscas otra función y te va a dar exactamente lo mismo, ¿no? La diferencia es que aquí varía lo que vas a llamar en este SQL, ¿no? Aquí nada más te está pidiendo el query para llamar a los arcos, ¿no? Los embits, y lo que te va a regresar es esto. Entonces, es como una forma de que sin haber experimentado con la función, ustedes puedan entender cómo se conforman. ¿Sí? Sí. Oye, y otra duda. ¿Los signos de pesos por qué estaban? ¿O qué hacen? En Python, cuando vas a correr una función, pones def, una palabrita, y luego entre paréntesis los atributos de la función y cierras con dos puntos. Eso le hace a Python saber que va a trabajar con una función. Aquí en Postgres, para llamar una función, pones los signos de pesos. Eso le está avisando que vas a llamar una función dentro de otra función. Es como nomenclatura. Ah, ok. Vale. Vale. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Para que esto quede así súper claro y podamos seguir a las áreas de servicio. Yo tengo una duda. Ah, perdón, Emi, llevas como una hora con la mano levantada. ¿Sí? No te preocupes. De hecho, la acabo de levantar, pero bueno. En el join de la primera consulta, la consultota esta para lo del agente viajero, ¿qué es lo que va en el join? A ver, muéstrame tu pantalla. Voy. Aquí. Pues aquí ya le di la de arcos. Mi duda es aquí. Pero ese no es el query original, ¿no? A ver, déjame lo checo aquí. Sí. Bueno, o sea... no, lo que pasa es que ahí... A ver, regrésate. Ahí tú estás poniendo los teatros. Pero ¿para qué quieres los teatros? No, quiero los vértices. Exactamente. Lo que te está diciendo ahí es que tú sabes que los nodes equivalen al identificador de los vértices. ¿Sí? Y entonces puedes hacer el join con eso. Podrías hacer el join con los teatros, pero pues no te serviría de mucho. Gracias. Vientos. Entonces, ahora prosigamos. Muchas gracias, Ángel. Ahora necesito otro asistente. Bueno, que no sé si el otro Ángel ya tiene internet o elegimos a otro. Creo que no, Karim, estoy batallando todavía. Ah, no te preocupes, entonces. Entonces, a ver, Abel,
tú que eres el primero que aparece en mi pantalla. No sé por qué. Hola. Hola, preséntanos. Vamos a necesitar las que estábamos corriendo con Ángel, la de las secciones. No. Es que todavía se la está terminando. Bueno. Ahora vamos a ir a la siguiente parte. Que Déjame que te comparto tu pantalla. en lo que comparte Abel, necesito que sean sinceros. ¿Y se está quedando claro lo que es el Travel Sales Problem? ¿O no? Así. Pues hay dos. Nada de 2, así. Necesitamos 100% así. O sea, más que nada porque entonces a lo mejor les tengo que poner más ejercicios o explicárselos de otra forma, porque si no, imagínense que les digo, miren, háganme un problema del agente viajero con estos nodos. ¿Creen que lo podrían hacer? Si no los dejas, lo podemos ver. Claro que sí. Ya tengo una duda. ¿Qué es no me queda claro qué es el costo de reversa? ¿Cuánto te cuesta ir y cuánto te cuesta regresar? Eso no es eso. Ajá. Sí. Ahí lo usan mucho. Por ejemplo, eso está bien padre porque cuando tú vas de subida, piénsalo cuando vas en bicicleta. Cuando vas de subida, te cuesta un huevo, ¿no? Cuando vas de bajada, pues ya te sientes bien pro. Entonces, en el costo en reversa, tú puedes hacer negativo incrementar el costo. No, perdón, negativo porque vas bajando. Entonces lo haces proporcional a la pendiente. Y ya con eso puedes modelar mejor y mejorar como las... ok. La ida y la vuelta. Pero eso solo aplica en ciudades como aquí, donde estoy ahora, en Jalapa, que hay un chingo de subidas y bajadas así horribles. En la ciudad también, en mi cerrito. Pues ahí está. Vale, gracias. De nada. Ok, entonces, ahora vete, Abel, a copiar los queries de las áreas de servicio. ¿Cari? ¿Sí? Creo que Dani y Karim tienen la mano levantada. Ay, perdón. Dígame. Creo que primero va Daniela. No. Ay, sí. ¿Está en esta práctica 3, Karime? Sí, esta está abajo. ¿O no se actualizó? No sé si se actualizó. Actualiza tu página, a ver, porque creo que es la de ayer. Sí, porque lo hice hoy en la madrugada. No, creo que Dani más bien no se dio cuenta y tenía levantado. Sí, yo aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente bien. Tengo 3 dudas, pero la primera es ¿Escuchas? ¿Sí me escucho? Hola. ¿Sí? En el último código, pero mejor luego lo checo, porque ha de ser una comilla. Nada más era eso. Va. Si no, más tardecito lo podemos ver. Ok, entonces ya lograste encontrar el... Karin. Sí. No, lo que le quería preguntar era si había una manera de calcular el tráfico, o no sé si sea el tráfico, digamos, a tiempo, como un promedio en general en las horas pico, o se puede calcular también como a tiempo real. Uy, eso es un tema buenísimo. Sí. Hay un chingo de modelos para predecir y calcular el tráfico. Entonces, por ejemplo, el que es como más intuitivo es, o más bien, los datos que son más intuitivos para utilizar son, por ejemplo, sensores de velocidad que además miden el tipo de vehículos que pasan por hora por una zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, con un investigador de Mérida, estábamos haciendo justo un modelo para hacer la predicción del tráfico. Porque tú tienes todos esos datos de los sensores y como son miles y millones de datos, o sea, imagínate si lo registran cada hora y tú tienes, o sea, nosotros nos dieron la CEMOVI datos de 3 años, ¿no? Entonces, cada hora por 3 años, o sea, sabes cuántos y cuáles automóviles pasaron por ahí. O sea, ya ni siquiera, y además, la distribución de los sensores está súper
homogénea dentro de la ciudad, ¿no? O sea, hay muy pocas zonas que no tengan sensores. Ustedes no lo saben, pero la ciudad los está midiendo así. Y entonces de eso, tú puedes hacer con grafos. O sea, tienes, por ejemplo, una esquinita, ¿no? Y tú sabes que en esa esquinita hay un montón de accidentes. Entonces haces un grafo y ese grafo lo que te va a mostrar es la conectividad con los atributos de velocidad. Por ejemplo, en las líneas contiguas, o sea, tienes un punto de la esquina y todas las líneas que llegan ahí, cuál es la velocidad promedio que pudo haber y cuántos accidentes habían. Y con ese grafo, o sea, ese grafo es como, ¿ya les enseñaron las convoluciones en percepción remota? Sí, algo. Pero tú no cuentas, tú estabas en la especialidad. Sí. Sí, Bueno, las algo. convoluciones son como filtros, ¿no? Que vas poniendo sobre los datos para identificar patrones. Entonces, digamos que eso lo haces, en vez de que sea una imagen, utilizas el grafo para entrenar la red neuronal y para predecir, ¿no? Entonces dices, tengo este grafo que se repite millones de veces sobre mi red o sobre todos mis datos, haces todas las cosas pertinentes y de pronto puedes tener mapas justo de predicción de tráfico. O sea, en China lo hacen muchísimo, apenas lo están empezando a hacer. Y la base es esto que estamos haciendo, ¿no? Las relaciones de los vértices de la red y los atributos que le puedes poner a los arcos de la red, ¿no? Pero sí, uy, este tema es buenísimo. Sí. Muchas gracias. Oye, yo tengo una pregunta sobre el query que acabas de mandar. Bueno, que mandaste al correo. Ajá. Porque primero, en la primera parte pones 2 nodos, tienes como la lista de nodos. Entonces quería saber cuáles son esos 2 nodos que se tienen que poner primero. A ver, primero vamos a terminar la parte de áreas de servicio, porque sí me gustaría que lo viéramos hoy. Y después podemos ver lo de esto de cómo interpretar ese query, ¿va? Gracias. De nada. Entonces, Abel, ¿ya copiaste? Sí, ya, es que me fui un segundo, pero ya volví. Sí. Perfecto. ¿Se está viendo? Sí. Es este, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, ¿qué hace esa consulta? Ahí, por ejemplo, busca la documentación de esa consulta y tú dime qué es lo que está haciendo. ¿De esta? Ajá, de esa función. Driving distance. La de driving distance. Bueno. Abajo. No, la documentación es el que dice doc.pgrouting. Abajo. Abajo. Ahí. Esa. ¿Este? Sí. Y entonces, la primera pregunta es, ¿qué necesita la función para funcionar? Bueno, por lo que entiendo, necesita como los edges, o sea, la capa de edges, un punto de inicio y la distancia, ¿no? Exacto. Y eso entonces, ¿a qué se les figura? O sea, ¿a qué se parece? A cómo calculamos los buffers, ¿no? Pues se parece un poco al que hicimos hace rato, ¿no? Uh-huh. Pero la diferencia es que aquí tú le estás dando una distancia. Entonces es como cuando calculas un buffer, le dices cuál va a ser la geometría de referencia. O sea, ¿se acuerdan que es este-buffer? Le das cuál es la geometría de puntos y la distancia que radialmente va a incrementar. Aquí es lo mismo, solamente que en vez de un punto de geometría le vas a dar el identificador del nodo de origen. Okay. Y luego sobre la red va a calcular la distancia. O sea, esta ya no va a ser euclidiana de nuevo, sino sobre la red.
Y entonces ahora sí vete al query. ¿Me regreso al de Beaver? Regrésate al de Beaver. Oye, una duda. ¿Sabes por qué me sale este cuadro negro? ¿Cuál cuadro negro? A ver, dale espacio. El cuadrito negro que tengo desde ayer y no sé cómo quitarlo. No y tienes me cuesta un ¿no apachurraste la tecla de insert? ¿Cómo? A ver, pica la tecla de insert en tu computadora. ¿Ya? Ajá. No, entonces no sé qué sí. No, es que no sé qué le hice ayer, pero justo me creó como cuadrito negro. Y el problema es que a veces cuando quiero borrar algo, como que me selecciona lo que estoy haciendo y no me deja escribir también, pero no sé por qué está ahí. Ah, no, pues quién sabe tú. Pero sí es por la de insert, porque a mí, sí, a mí me hace lo mismo. Si le aprieto insert y me aparece ese cuadro negro, está al lado de imprimir pantalla, tal vez, la tecla. Pero no se quita. Si le toco delete, porque a mí a veces le ha tocado eso y se borra. Sí, por eso le decía que se pusiera en medio del texto y le dieras space, porque se te iba a borrar algo y si se borra es insert. Ajá. Pues no sé. Bueno, ok, ya copié el query, ¿no? Ya le modifiqué lo de los vértices, que en este caso mis vértices son Cuauhtémoc 1 vértices -PGR, pero ya como ve, voy a usar lo de driving distance y bueno, el costo lo voy a sacar desde la práctica 03.Cuauhtémoc, que es donde calculé la parte anterior, y aquí supongo que son lo de los nodos, ¿no? Que voy a agarrar. Cuauhtémoc 1 es tu red, ¿verdad? Sí, es la red que yo filtré de OSM-CDMX, pero solamente para la alcaldía de Cuauhtémoc. Entonces, vete a donde están tus teatros, porque lo que vamos a hacer es, ¿qué hay a 10 kilómetros de distancia del teatro? Bueno, no, a 1 kilómetro, porque está chiquita la delegación. ¿Agarro cualquiera? Que tú quieras. Ver, pero, ¿qué tienes que agarrar de ahí? El identificador del closest node. Ajá, que es 4062, ¿no? Exacto, entonces ponte 4062. ¿Ya lo pongo? Sí. Y ahí ponle 1000. ¿1000? Porque lo quieres a 1 kilómetro. Ok. O sea, esto va a estar dado en metros. Va a estar dado en la unidad que tú estás diciéndole el costo. Que eran metros, ¿no? Por lo que hicimos la otra vez. Si fuera en tiempo, por ejemplo, y le pones 10, es 10 minutos. O sea, bueno, si fueran minutos. Ahora córrele. Si agarrara aquí en vez de costo le pidiera tiempo, ahí ya tendría que cambiar esto, ¿no? Ah, pero ahí ya lo tienes. No, entonces déjale el 10. Digo, déjale, porque ya está en kilómetros, ¿no? Creo que estaba en metros, me parece. Si es el... No, pero tú estás dividiendo entre 1000 Ah, sí, es cierto. La longitud. No la he visto. Entonces déjale 1, porque lo quieres a 1 kilómetro nada más. Ok. ¿Lo corro? Sí. Sin crear la tabla. Bueno, créala. Bueno, ya se creó. Bueno, está ¿Nada más corro esta parte? No, sí, está bien. No, pero pues sí, ya se hizo. Exacto. Pero igual sí corre solamente esa parte. Para que no escribas esto. No, o escríbelo así. Sí. Bueno, entonces se fijan que ahí están los nodos que se encuentran a 1 kilómetro de distancia de ese teatro. Entonces, con esos nodos después nosotros podemos crear polígonos. Ahí sí aplicaría lo que decía Baruch de cómo se hizo lo del lago. Pero si queremos visualizarlo en forma de puntos, jala el query que sigue, porque ahí entonces ya se hace un join con los vértices. O sea, se fijan que siempre la lógica para verificar las cosas, o sea, para visualizarlas es o hacer el join con las líneas o hacer el join con los puntos.
Pero ahí, a ver, ahí no estoy perdiendo qué hicimos, porque yo ya lo hice, lo visualicé en el QGIS y me seleccionó como los nodos que están a 1 kilómetro o bueno, lo que sea de mi teatro. A ver, O sea, un área de servicio. visualiza esa tabla que acabas de hacer en QGIS, Abel. Ah, la jalo para lienzo, ¿verdad? Sí. Sí, Baruch, es lo que les decía, que aquí tú puedes tener solamente la secuencia, digo, el número de nodos, cuáles son, y los identificadores, o puedes hacer el join con las geometrías de los vértices. Y teniendo el join... Sí. No, a ver, ahorita igual que lo visualice, o sea, lo que pasa es que yo cuando vi área de servicio, me imaginé que iba como a darme un radio de lo que es la red vial. Pero más bien lo que me está dando es un radio de los puntos. Exacto, sí, o sea, pero esos puntos tú los puedes transformar en la red vial, porque los identificadores de los puntos pueden jalar los árboles. Son parte de los vértices de la red vial. Exacto. La siguiente semana que les digo que ya se va a complicar todo, podemos hacer, hay diferentes formas, que puede ser de 1 a 1, que es como hemos estado haciendo las rutas, o de 1 a muchos, o de muchos a muchos, ¿no? Entonces es, por ejemplo, si yo tengo un punto y quiero hacer una ruta, quiero hacer de ese punto rutas a un chingo de puntos en otras partes, utilizas este otro tipo de consultas. Pero esos los vemos, o sea, ya que entiendan cómo se hacen estas, entonces ya lo complicamos haciéndolo como ahora que tú dices que querías ver todas las rayitas del centro hacia afuera, ¿no? Ajá, exacto. ¿Sí, Memo? Bueno, ahí lo estoy visualizando. Es que tenía una duda sobre esto, porque algunos nodos no los muestra, pero no entiendo o sea, cómo toma la distancia. O sea, es del punto y va contando la distancia sobre red. Los vértices, ¿no? Exacto. Entonces, ¿les puedo compartir rapidísimo? Sí. Ahí, Abel, si puedes visualizar los graduados por el costo, y ahorita mientras vemos lo de Memo. ¿Que visualice qué? Disculpa, no te escuché. Clasifica estos puntos y que la simbología sea graduada por el costo. Vale. Va. Ahora sí, muéstranos, Memo. A ver. Ya se ve, ¿no? Ya. Por ejemplo, o sea, aquí está mi teatro, ¿no? El que tomé. Pero, o sea, este nodo no lo cuenta. Y tampoco cuenta este. Y pues a simple vista debería de tomarlos, ¿no? Y este también, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, lo que decía Baruch, tiene sentido. Porque en realidad lo que hace es que no solamente tiene que estar a 1 kilómetro de distancia, sino tiene que ser con la mejor accesibilidad. Entonces, si no incluye nodos, quiere decir que a lo mejor no era tan fácil llegar ahí y entonces se va por otra parte, ¿sí? Y eso lo está tomando con el costo. Y eso lo toma con el costo, exacto. Ah, ok, perfecto. Va, gracias. De nada. ¿Sí, Emilio? Ay, Emilio. Yo estoy un poco atrasado, sigo en el viajero. Aquí me rebota esto y no entiendo por qué. O sea, dice que hay un error de sintaxis aquí. Si quieres, lo vemos más al ratito. Porque sospecho que debe ser el mismo error que tiene Colbert, que no he visto cuál fue. El mío, bueno, se solucionó, pero no supe qué fue. Solo volví a copiar la consulta y la volví a arreglar y ya corrió, pero no Yo también tenía el mismo error que Colbert y nada más le puse hasta arriba en crear la tabla, le puse el esquema y ya me corrió. Ahí ponle, no sé en qué esquema estás, y ya me corrió, pero no sé si esa sea la forma.
No, no debería. Ah, te falta un paréntesis ahí. Ahí después del 4-5 hasta lo último. ¿Te fijas? Ahí te dice que es ahí, ponle paréntesis. Ya, córrelo. Ajá, pero no, el que me regreses acá, ¿no? Bueno, No, ve, córrelo. Ah, en ese. Es el otro 4. pero no entiendo, o sea, pues, sí existe. O sea, sí hay un 4. No es la coma que tiene antes de eso. No, pero esa coma sí tiene que ir. Porque está igual en todos. Ajá. A ver, mándame tú también tu query y lo corro yo en mi red a ver a ver si sí funciona. O sea, el error debe estar aquí, ¿no? Pero Sí, es que no hay, o sea, está como todavía súper- no entra aquí. Ujú. Bueno, no sé. Okay. O sea, bueno, Entonces, puede ser normal. ahí o después del 4-5. Pero ahí no van los vértices, ¿o sí? En From Edge, va la red de Edge. Sí, Diana tiene Van los totalmente arcos. razón. Van los arcos, exacto. Van los ajá. A ver, déjame lo cambio y ahorita les digo qué onda. Exacto. ¿Ya lo coloreaste, Abel? Ay, si me siento en el kinder. Colorealo. Espera. Voy. Pero iba a colorear cuáles, los de... Los que acabas de cargar. A ver, compártenos. Va. Pero la tabla no tiene costo, ¿no? Porque creo que dijiste que lo tematizaras Ajá, con costo. pues es lo que te iba a decir, que según yo no tiene costo. A ver, muéstranmela. Lo hiciste mal, a ver. Yo creo. Me van a reprobar. ¿No? Ya, el cero bien Sí, por redondo. ejemplo, o sea, la coloreé con esta, pero... No, a ver, ve a o sea, los atributos propiedades. que tiene. Por ejemplo, son nodos, ID, y estas que están aquí en medio Uy, están es cierto, vacías. sí, Ahorita más te lo bien ahí muestro. yo me equivoqué. Regrésate a la bien. consulta. ¿Ves? Está el ID, el nodo, pero todo esto está vacío. Tú regrésate a la consulta entonces. Ok, va. Y ahí. Y regrésate a la documentación para ver cómo llamar el costo. Oye, pero... A la que chequeé de driving distance. Sí. Va. Espérame, déjame lo encuentro. Ya. Ahí. Y vamos a ver abajo lo que te devuelve. Ah, entonces llámalo así, tal cual cost. Y ¿ves aquí dice cost? Y AGG cost. Así llámalo en la consulta. Entonces vete a la consulta. De regreso, ¿no? Retornos. Exacto. Ahora, ahí, ¿ves que dice select node from driving distance? Ahí ponle coma, Ajá. coast. Pero no ves. ¿Aquí? ¿Antes del paréntesis? No. Antes del driving distance, dice select node. Node. Ajá. ¿Aquí le pongo coma? Es que no veo dónde estás. ¿No se ve? Ajá. Bueno, ¿ya viste dónde dice select node? Ahí Ajá, ponle después coma. del nodo le puse la coma. Ponle coast. Coma from. Y ponle coma From, ¿no? coast. Ajá. A ver, mejor te la paso yo. A ver si lo escuché bien. Es que esta cosa... O ponle asterisco. Ay, así. Quítale el node y ponle asterisco. Porque estás borrando todo, Abel. Ah, porque como el cuadrito no me deja ver muy bien, siempre lo termino borrando. Pero ahorita lo copio. Y así, ¿por qué? Sí, así sí jala. El costo, digo. ¿Sí? A ver, ¿Se ve? Abel, mira. ¿Tú crees que así como lo estás haciendo estás llamando a la función que estábamos utilizando? No, pero por eso es que pregunto. Es que copiaste el de arriba. Exactamente. Sí. Sí, perdón. Sí.
Y ahí en esa parte, en vez de node, pones un asterisco y ya, todo arreglado. Si no, le pongo la coma, ya no. No, ya no. Quítale el node. Ahí, ya. Como lo tienes así, ya estaba. Y ahora córrela. Voy a ponerle nada más otro nombre, ¿no? Ahí está. Lo voy a Ahora sí, subir al- pasa esa al QGIS. Espérame, nada más que lo actualice acá. Porque luego se me refleja. Servicio 1. ¿Es con cost o cuál es la diferencia con el otro cost? Que uno es el costo por cada arco y el otro es el agregado. Entonces, El agregado, ¿cuál es la diferencia? que vas Ok, lo va acumulando. es como si fueras caminando, como vas avanzando, vas sumando que vas recorriendo. O sea, si te fijas, tienes la de costo, la de aggregate cost empieza en 0. Después le suma la de costo de la izquierda y es igual a esa. Luego le vuelve a sumar la de abajo a la izquierda y es la suma de la de arriba más la de la izquierda. Y esa es la que está a la derecha. Sí. Ok, sí, o sea, los va acumulando, ¿no? Ujú. Y ahí más bien visualiza el aggregate cost. Ah, el costo agregado. Sí, porque ahí lo que queremos ver es cómo va incrementando. Bueno, y entonces ahí como no está tan denso, no se nota, ¿no? Pero justo los puntitos blancos son como, si lo viéramos como isocronas, ahí se trazaría una isocrona, que es un grupo de, o no, más bien isolíneas de distancia, porque aquí son distancias. Ahí se trazaría una de las curvitas. Luego, si sales más hacia donde están más rojos, se trazaría otra curva. Si lo hubiéramos hecho con tiempo, sí serían isócronas, ¿no? Entonces, al final, justamente si uniéramos todos los puntos que se encuentran hasta el final, tendríamos la última isócrona, que es a donde te tardas más en llegar. Entonces, esta es como la lógica de como si hicieran curvas de nivel, pero en vez de hacer la interpolación de los niveles, se está haciendo de los costos. ¿Sí? Ok. Va. Y entonces la siguiente parte es comenzar a trabajar ya con datos en masa, ¿no? Ya no hacerlo uno a uno, como les decía, sino como el ejemplo que quería hacer Baruch, ¿no? De uno a varios. Pero aquí la diferencia es que en vez de hacer uno de estos grupos de puntos de un origen, lo vamos a hacer de varios orígenes con un array. Y para eso, aquí, por ejemplo, este ejemplo que dice select array, select closest node from teatros, si ustedes ya tuvieran recortado sus teatros de la delegación con la que van a trabajar, ahí ya les daría directo el arreglo. Y eso ya lo pueden meter abajo como un input. Entonces, corre el de abajo. Aunque ahí vamos a hacer aunque ahí se va a hacer el de todos, de toda la República. Yo tengo ya los de teatros de mi Cuauhtémoc, nada más. Pues tú la de Cuauhtémoc. Ya, este no, ¿verdad? Nada más este. Ok. Pero no lo podrías filtrar, o sea, ver el municipio igual Iztapalapa. Sí, pero a ver, ahí tú tienes que ponderar. Cuando estás haciendo análisis de redes, ahí sí quieres hacer el menor número de consultas dentro de las consultas. Porque de por sí ya hacer cosas sobre grafos tarda. Entonces, si además le agregas que tiene que trabajar sobre un filtrado, le estás agregando tiempo extra. Entonces, ahí sí te conviene crear la tabla. Ok, va. Pero pues inténtale, también puedes comparar. O sea, cuánto se tarda más. A lo mejor más bien yo soy exagerada y no se tarda tanto más.
Bueno, como ya casi es tiempo de la de que yo tenga que salir corriendo para ver al director, para el siguiente martes, sí, ya vamos a tener como asesoría sobre toda esta parte de redes, porque para ver todos los problemas que han tenido con las consultas que no corrieron y todo eso, ¿no? Para que ya para el jueves, que se va a poner un poquito más difícil la cosa, ya no tengan tantos errores, o más bien no tengan errores en sus consultas. Y también ya creo que solamente Abel y alguien más me mandó, y Regina me mandó como sus propuestas para hacer como lo del hackathon, por así decirlo. Y entonces eso sería de al siguiente martes. Y utilizaríamos primero la propuesta que dijo Regina, que sería trabajar con cosas de hospitales y accesibilidad, creo. Y la otra es los datos de Abel que querías ver de deforestación, ¿no? O de incendios forestales, algo así, ¿no? Sí, ya te los... Bueno, es que tenía una duda, porque justo los quería mostrar, porque tengo... O sea, es que no sé qué tantas categorías quieras, porque... La idea es que tú plantees un problema como a resolver con los datos que ya tengas. Y entonces entre todos los vamos a ir haciendo, y el que encuentre la mejor solución, pues ya tendrá puntos extra. Igual Regina, pero, ¿no? O sea, por ejemplo. Pero, por ejemplo, me gustaría, o sea, que con la base de datos que te vaya yo a dar, pueda resolver un problema que planteen. O sea, no importa cuántas categorías tengas, sino que nada más se pueda resolver con eso, ¿no? Sí, exacto, no importa. O sea, con que de los datos puedas plantear un problema que se resuelva con SQL, ya con eso. Va. Y básicamente, y ya puedes incluir redes, porque ya vimos redes, ¿no? Entonces, esto es para que practiquen ustedes y para que ganen puntos extra los que no los tengan. Así. Ok. Martes a las 10, ¿verdad, Cari? Sí. Pero el que sigue es asesoría de redes, solamente de redes. Solamente vamos a ver todas sus dudas de redes. Y de este martes al otro, entonces ya empezamos con lo de las prácticas. Serían... Ay, perdón, es que ese martes creo que el que usted está mencionando sería el 8 de marzo y justamente a las 10 de la mañana tenemos el examen de PR. Sí, no se preocupen, o sea, lo movemos, más bien como para tener en cuenta que este martes que viene es de puras asesorías y ya después vamos a empezar, si no es este martes después, el siguiente, ¿no? Pero para que ustedes vayan pensando en si quieren participar o no y si tienen algún tema que les podría interesar. A ver, entonces, ¿Diana? Y yo tenía una duda respecto a los exámenes. Sí. ¿Las calificaciones? Sí, se las mando hoy en la tarde. Voy a la mitad. Sí. Gracias, Cari. Va. ¿Y quién más? ¿Colbert? Sí, sobre la exposición de lunes de los artículos. Mandé opciones, pero mandé 3. No sé si a ver, alguno de esos sería el que puedo exponer, ¿no? Es que correos tuyos nada más tengo del examen, o sea, como puro, no tengo el de los... no, sí, ya vi. Ahorita los reviso. Okay. Porque ya vi que me mandaste una segunda opción, ¿no? Ajá. Sí. Es que esa como que se traspapeló con el otro. Ya, ahorita lo reviso y te digo cuál. Ok, va, gracias. Y Alejandro. Sí, hola, una duda. Hace ratito mencionaste que tenías datos de vialidad, pero ¿eran de Mérida o eran de la Ciudad de México? ¿De las banquitas? No, que tenías un registro de como actividades viales, así como de 3 años. Solo es de la Ciudad de México, Alex. Ok. Sí, porque nos lo dio la CEMOVI. No estoy segura si Mérida tenga, pero si quieres de Mérida le puedo preguntar a Oscar. Sí, porfa, ando buscando de vialidad de Mérida. Ok, muchas gracias. De nada, Baruch. Sí, ¿por qué marcó un error cerca de From? Creo que también vi que se le había aparecido a Abel así. A ver, comparte. Sí. No.
No, muchachos, porque ya tengo 2 minutos para ir. Más bien me van a regalar. Oh, pero es que esto viene en la tarea, ¿no? Sí, pero si quieren, más bien déjenme voy rapidísimo a esta cosa que tengo que No, bueno, vas. No, Y el martes. Sí, o si quieren al rato. Yo a las 2 ya no tengo juntas y les mando correo y si quieren nos vemos 20 minutos para ver lo que falte. ¿Va? Va. Gracias, créeme. Sale. Entonces, disculpen por irme tan rápido. Nos vemos el lunes. Vale, gracias. Gracias. Gracias.